Hola, somos el grupo 40 y vamos a realizar una presentación sobre los hitos de la historia de la medicina en diferentes periodos. Comenzando con la Edad Antigua, vamos a ver cómo la medicina se desarrolló en la antigüedad, desde los primeros tratamientos en Mesopotamia y Egipto hasta las bases científicas que comenzaron en Grecia y Roma. Para esto necesitamos analizar el contexto sociocultural que influyó en estos avances. Las primeras civilizaciones tenían una visión mística de la salud, es decir, que se creía que las enfermedades eran causadas por espíritus malignos o castigos divinos, pero también desarrollaron técnicas empíricas sentando las bases de la medicina futura. Viendo la medicina en Mesopotamia, los mesopotámicos consideraban a la medicina como un arte divino. Los médicos realizaban diagnósticos observando signos externos y también combinaban hierbas medicinales con rituales. En el código Hammurabi ya existían o ya se establecían reglas sobre la práctica médica que inclusive tenía castigos si algún tratamiento fallaba. La medicina en Egipto. Egipto tuvo un gran desarrollo médico, ya que los Sunu eran médicos especializados en distintas áreas. Los papiros, Edwin Smith y Evers nos muestran cómo estos trataban heridas, fracturas y enfermedades con un enfoque práctico, aunque también con influencia espiritual. Luego vemos a la medicina en Grecia. Los griegos hicieron grandes avances en la medicina gracias a Hipócrates, quien rechazó las explicaciones sobrenaturales y propuso la teoría de los cuatro humores. Además, creó el famoso juramento hipocrático, que es una gran base ética que sigue vigente en la práctica médica actual. Luego vemos a la medicina en Roma. Los romanos adoptaron los conocimientos de los griegos, pero los expandieron. Galeno estudió anatomía usando disecciones de animales y así poder mejorar el entendimiento del cuerpo humano. Además, Roma creó hospitales y avanzó en la salud pública con baños y acueductos. Entonces, desde la Mesopotamia hasta Roma, la medicina evolucionó pasando de la magia y la religión a las observaciones científicas. La teoría de los humores, los hospitales y los estudios anatómicos prepararon el camino para la medicina moderna. Ahora pasaremos a hablar sobre la medicina en la Edad Media. Este periodo abarca desde el año 1100 hasta el 1500. Este estuvo marcado profundamente por el poder de la Iglesia. Incluso se llegó a censurar a Hipócrates por su racionalismo, mientras que se enalteció a Galeno por su pensamiento religioso, aunque éste tuviera errores. Uno de los mayores retrocesos fue la separación de la medicina y la cirugía. Esta última fue despreciada y quedó en manos de los barberos, porque se consideraba que manipular el cuerpo iba en contra de la espiritualidad. De hecho, el Concilio de Tours proclamó: "La Iglesia aborrece la sangre". Sin embargo, algunos médicos comenzaron a cambiar las cosas. Guillermo de Saliceto recuperó el uso del bisturí, promovió la higiene y avances en el tratamiento de las heridas. Mondino de Lucy retomó las disecciones anatómicas en público y escribió el primer tratado moderno de anatomía. Gall de Chauliac, por su parte, insistía en que el cirujano debía conocer el cuerpo humano a fondo. Esta época también fue golpeada por epidemias como la lepra y la peste negra. Ante el miedo al contagio, surgieron medidas de aislamiento que más adelante evolucionaron a lo que hoy conocemos como la cuarentena, implementada por primera vez en Venecia. Hacia finales de la Edad Media y el inicio del Renacimiento, comenzaron a surgir las primeras universidades en ciudades como Bolonia y París. Esto marcó el inicio de una enseñanza más científica y menos dependiente de lo religioso.
Uno de los personajes más fascinantes fue Leonardo da Vinci. Aunque este no era médico, hizo disecciones secretas por la noche y sus dibujos anatómicos eran tan precisos que superaban a los de Vesalio, quien sí publicó su obra. También destaca Francastoro, que en 1530 propuso que la sífilis era una enfermedad transmitida por contacto sexual, lo cual fue revolucionario y sentó las bases de la epidemiología moderna. Finalmente, Paracelso, considerado pionero de la farmacología, rechazó las ideas de Galeno y defendió una medicina basada en las experiencias y el uso de sustancias químicas. Él decía que el médico debía ser un aliado de la naturaleza, no su enemigo. Ahora vamos a hablar sobre los primeros hospitales y escuelas de medicina. Empezaremos con la Roma imperial, donde los avances médicos fueron significativos. Se construyeron hospitales, primero para soldados y luego para la población civil. Además, los romanos habían desarrollado sistemas de higiene urbana como acueductos, cloacas y letrinas públicas que también ayudaban a prevenir las enfermedades. También se estableció la figura del médico de pueblo, pagado por el Estado para atender a las personas sin recursos, mientras los ricos contaban con médicos familiares privados. Sin embargo, con la llegada del cristianismo y durante la Edad Media, la medicina entró en decadencia. Se volvió a centrar en la fe y en los milagros, y los monasterios se convirtieron en los principales guardianes del conocimiento médico, preservando antiguos textos griegos y romanos. El punto clave en la historia fue la creación de la Escuela de Salerno en el siglo X. Esta fue la primera escuela de medicina laica en Europa. Fue fundada por médicos de diversas culturas, latinos, griegos, árabes y judíos. Y esta ofrecía una enseñanza más científica que religiosa. Se enseñaban materias como anatomía, cirugía, farmacología y cuidado clínico. En paralelo, la medicina árabe tuvo un papel fundamental en preservar y expandir el conocimiento médico. Después de la expansión islámica, se fundaron hospitales gratuitos en ciudades como Bagdad y El Cairo, donde se trataba a los pacientes con dignidad e incluso se les ofrecían medicamentos y alimentación. Ahora vamos a hablar de la Edad Moderna, específicamente del Barroco. Este ocurrió durante el siglo XVII y no solo fue un estilo artístico, sino que también un periodo de profundos cambios científicos y culturales. En este tiempo se rompieron muchos dogmas medievales y se establecieron las bases del pensamiento moderno. La medicina, como otras ciencias, dio pasos fundamentales para el conocimiento del cuerpo humano y su funcionamiento. En cuanto a los sucesos de esta época, uno de los mayores avances fue el descubrimiento de la circulación mayor de la sangre, realizado por el médico inglés William Harvey. En 1628 publicó su obra clave donde explicaba que la sangre sale del corazón y recorre el cuerpo para regresar. Este hallazgo, aunque fue revolucionario, fue rechazado. A pesar de no poder ver los capilares, Harvey dedujo su existencia por medio de experimentos y cálculos. A partir de este descubrimiento se inició una revolución científica encaminada a solucionar problemas fisiológicos mediante experiencias físicas, químicas y o mecánicas. Más adelante, Marcello Malpighi va a descubrir los capilares al microscopio, completando la teoría de Harvey. En el siglo XVII también va a surgir una nueva preocupación que es la salud pública. El médico Giovanni Maria Lancisi en Roma estudió las causas de muertes súbitas y relacionó el andamiento del corazón con estos casos. También observó que en zonas pantanosas era más común la fiebre palúdica y sospechó que podía transmitirse por mosquitos. Recomendó sanear esas zonas anticipándose a lo que hoy conocemos como medicina preventiva, y este se lo conoce como el primer higienista. También podemos destacar la creación del microscopio, que este cambió la forma de estudiar el cuerpo humano. Zacharias Janssen creó el primer modelo rudimentario, pero fue Anton van Leeuwenhoek quien perfeccionó el invento. Gracias a él se observaron por primera vez bacterias, espermatozoides y células sanguíneas. A su vez, Marcello Malpighi lo utilizó para descubrir estructuras como los capilares, alvéolos pulmonares y los glomérulos renales. Por estos logros es considerado el padre de la histología. Y luego tenemos la creación de los forceps, que fue una herramienta fundamental en la obstetricia. Fue inventado por Guillaume Chamberlain, que llegó a ser un partero muy reconocido, ya que podía hacer parir a las mujeres como más nadie lo pudo hacer. Su familia mantuvo el secreto por más de un siglo, transmitiéndolo de generación en generación, pero más tarde el instrumento se hizo público gracias a otro médico como Jean Palfin, aunque erróneamente se le atribuyó la invención.
Finalmente, el obstetra inglés William Smellie mejoró su diseño y explicó cuándo debía usarse, haciendo su uso más seguro y extendido. La medicina contemporánea, la evolución y sus avances. La medicina contemporánea surge entre los siglos XIX y XX con avances científicos, tecnológicos y sociales. Gracias a ello pasamos de una medicina empírica a una ciencia moderna que se basa en lo que es la biología, la microbiología, la genética y también se dan nuevos enfoques terapéuticos. Y gracias a ello también distintas instituciones que cambiaron la forma en la que se organiza todo lo que es el sistema de salud. Podemos hablar de los avances científicos fundamentales, como lo son la teoría celular, gracias a Schleiden y Virchow, que demostraron que la célula es una unidad básica de vida y también el origen de las enfermedades. También tenemos a Ramón y Cajal, que descubrieron las neuronas y la sinapsis, a Pasteur, Koch y Bessy, que iniciaron la microbiología al identificar microorganismos como una causa de enfermedades, Mendel, que encontró las bases de la genética, Watson y Crick explicaron la estructura del ADN, y Freud además inició un estudio del inconsciente con lo que es el psicoanálisis. Luego tenemos a las innovaciones médicas y las técnicas quirúrgicas, como fueron la anestesia, que permitió cirugía sin dolor desde 1844, luego la antisepsia y la higiene hospitalaria redujeron muchísimo las infecciones, el estetoscopio y las radiografías que mejoraron el diagnóstico, las autopsias que pasaron a usarse con fines clínicos, y todo esto dio lugar a distintas cirugías más avanzadas y también a los primeros trasplantes. Las terapias y los descubrimientos médicos. Con Ehrlich comenzaron los tratamientos selectivos contra microbios, Fleming descubrió lo que es la penicilina, Waxman la streptomicina contra la tuberculosis, y también surgieron terapias como la homeopatía, y en la salud mental también se usaron tratamientos como fueron el electroshock, y además gracias a esto se dio los inicios de la psicoterapia moderna. La salud pública, las distintas instituciones y la medicina social. Bueno, en 1864 se creó la Cruz Roja para ayudar a lo que fueron los heridos en guerra. En 1948 nació la Organización Mundial de la Salud, como su nombre lo indica, para coordinar la salud mundial. Y gracias al movimiento obrero que se impulsó, tuvo un impacto en todo lo que fue los seguros médicos, el acceso universal a la salud y también el reconocimiento de la salud como un derecho propiamente dicho. Luego podemos hablar de lo que fueron y siguen siendo las pandemias y los desafíos globales. Por ejemplo, la gripe española en 1918, que fue un gran impacto en lo que es las pandemias. El VIH y el SIDA, que en los años 80 implicó un gran desafío no solo médico, sino también social. Y hoy en día la medicina se sigue enfrentando a muchos desafíos, como son el acceso desigual a todo esto que es la salud y distintas enfermedades emergentes también. Y bueno, la medicina contemporánea es el resultado de siglos de avances científicos y sociales que hoy no solo busca curar, sino también prevenir, educar y garantizar un derecho a la salud equitativo para todos. Muchas gracias por su atención.